Mi esposa me exigió mi herencia de $5 millones, pero me negué. Durante mi viaje de negocios, me llamó y me dijo, demolí la casa de tus padres. Ahora vivirán en un refugio. No pude evitar reírme, porque la casa era, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos estás viendo para ver hasta dónde ha llegado mi relato. Mi nombre es Damián y, a mis 54 años, pensaba que conocía a mi esposa por completo. 8 años de matrimonio me habían enseñado sus ritmos, sus estados de ánimo, esos pequeños hábitos, que alguna vez me parecieron adorables. Pero, mientras estaba sentado en aquella estéril habitación de hotel en Chicago, mirando fijamente mi teléfono después de que terminó la llamada, me di cuenta de que había estado viviendo con una desconocida. El teléfono había sonado exactamente a las 3:15 de la tarde. Yo estaba revisando los informes trimestrales de mi firma de consultoría, el tipo de trabajo tedioso que paga las cuentas, pero adormece el alma cuando vi el nombre de Liliana en la pantalla. Sonreí. A pesar de todo lo que había estado pasando entre nosotros últimamente, todavía sentía esa calidez familiar cuando me llamaba. Hola, mi amor, respondí, dejando el bolígrafo y apoyándome en la incómoda silla de escritorio. Damián. Su voz era diferente, afilada, triunfante, de una manera que me revolvió el estómago. Tengo algo que decirte, esperé, escuchando su respiración al otro lado de la línea. Había algo teatral en su pausa, como si estuviera saboreando un momento que había estado planeando durante semanas. Demolí la casa de tus padres. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Parpadeé, seguro de haber escuchado mal. ¿Qué dijiste? Escuchaste bien. Contraté a un equipo de demolición esta mañana. La preciosa casita de tus padres en la calle del Maple ya no existe. Desapareció por completo. No queda más que escombros y polvo. Apreté con más fuerza el teléfono. A través de la ventana del hotel, Chicago se extendía infinitamente debajo de mí. Pero de repente, la habitación se sintió increíblemente pequeña. ¿Eh? Liliana, ¿de qué estás hablando? Su risa fue fría, mecánica. Oh, no finjas estar sorprendido, Damián. Llevas 3 años dándole largas a esto. 3 años desde que murieron, y todavía te negabas a vender esa propiedad sin valor. Bueno, ahora no tienes opción. Pude imaginarla caminando de un lado a otro en nuestra cocina, probablemente usando uno de sus trajes caros, de esos que costaban más de lo que mis padres gastaban en ropa en todo un año. Siempre caminaba así cuando estaba emocionada por algo, cuando pensaba que había ganado alguna batalla invisible. ¿Y dónde se supone que van a vivir ahora? Pregunté en voz baja. ¿Quiénes? ¿Tus padres? Damián, están muertos. Llevan 3 años muertos. La casa solo estaba ahí pudriéndose, mientras tú te aferrabas a una tontería sentimental sobre preservar su memoria. Me refería a los inquilinos. Liliana, la pareja de ancianos que ha estado rentando el lugar. Otra risa, esta vez más aguda. Oh, ellos. Ayer les di un aviso de 24 horas. Ya se las arreglarán. Tal vez haya un refugio en alguna parte. Lo importante es que ahora finalmente tendrás que usar ese dinero de la herencia de manera adecuada. Y fue entonces cuando empecé a reír. Comenzó como una risita silenciosa, apenas audible, pero se convirtió en algo más genuino que cualquier risa que hubiera tenido en meses. La voz de Liliana se volvió estridente al otro lado, exigiendo saber qué era tan divertido. Pero yo no podía parar. Lo absurdo de todo, la ironía perfecta de lo que acababa de hacer, me golpeó como una revelación. Damián, deja de reírte y escúchame. ¿Entiendes lo que esto significa? Ahora finalmente podemos acceder a ese dinero. Podemos comprar una casa de verdad en algún lugar con valor real. Podemos vivir como nos merecemos. Me limpié los ojos, aún riendo. ¡Oh, Liliana! Si tan solo supieras. ¿Saber qué? Deja de ser misterioso y tómate esto en serio. He resuelto nuestro problema. La casa no valía nada de todos modos. Solo era una carga que nos frenaba. Fue entonces cuando los recuerdos empezaron a inundarme. No solo de la casa, sino de cómo habíamos llegado hasta aquí. De cómo había estado tan ciego ante lo que ella realmente era, tan desesperado por creer en el cuento de hadas de nuestra historia de amor que ignoré cada bandera roja que ondeaba frente a mí. Conocí a Liliana hace 8 años en una subasta benéfica. Estaba pujando por un fin de semana en un spa de lujo, con su cabello oscuro recogido en un elegante moño y un vestido negro que probablemente costaba más que la renta mensual de la mayoría de la gente. Cuando perdió la puja ante otra mujer,
Observé su rostro con atención. La mayoría de la gente se habría sentido decepcionada, pero habría sido amable. La expresión de Liliana se oscureció con algo más feo. Resentimiento, superioridad. Debí haber prestado atención a ese momento. En cambio, me cautivó su belleza, su confianza, la forma en que se movía por la habitación como si fuera la dueña del lugar. Cuando me presenté y me ofreció a invitarle una bebida, toda su actitud cambió. Se volvió cálida, encantadora, atenta. Más tarde, me enteré de que había investigado, que sabía exactamente quién era yo y cuánto valía. Nuestro cortejo fue una obra maestra de manipulación, aunque yo estaba demasiado enamorado para reconocerlo en ese momento. Se reía de todos mis chistes, compartía mis intereses con un entusiasmo sospechoso y, gradualmente, comenzó a sugerir pequeñas mejoras para mi vida. Mi departamento era demasiado pequeño, mi auto demasiado modesto, mi guardarropa demasiado informal. Cada crítica venía envuelta en preocupación por mi éxito, mi imagen, mi felicidad. La primera vez que la llevé a conocer a mis padres, también debía haber visto las señales. Mamá había preparado su famoso asado de carne, la misma receta que había usado durante 30 años. Papá vestía su camisa buena, la que guardaba para la iglesia y las ocasiones especiales. Su casita en la calle del Maple estaba impecable, llena del aroma de las flores frescas que mamá había cortado de su jardín. Liliana sonrió y elogió todo, pero noté la sutil forma en que evitaba tocar las superficies, cómo se negó a sentarse en el sillón de cuero desgastado de papá y cómo movía la comida en su plato sin comer realmente. Después de que nos fuimos, estuvo callada durante la mayor parte del camino de regreso a casa. Son adorables, dijo finalmente, pero la palabra sonó plana, como si estuviera describiendo un trozo de pastel rancio. A ellos les encantaste, le dije. Y era verdad. Mamá me había llevado aparte en la cocina para susurrarme lo hermosa que era Liliana, la suerte que tenía de haber encontrado a una mujer tan elegante. La casa es muy pintoresca, continuó Liliana, mirando por la ventana muy antigua. Debí haberlos defendido en ese momento. Debí hablarle de cómo papá había trabajado turnos dobles en la fábrica para pagar esa casa, de cómo mamá había cosido las cortinas de cada ventana con sus propias manos, de cómo cada mueble guardaba una historia, un recuerdo, un trozo de su vida juntos. En lugar de eso, puse excusas. Han vivido allí durante 40 años. Es su hogar. Por supuesto, dijo Liliana rápidamente, estirando la mano para apretar la mía. No quise decir nada malo. Es solo que es diferente a lo que estoy acostumbrada. Ese era su don. Ahora me doy cuenta de que podía plantar semillas de duda, crítica, insatisfacción, y luego suavizarlas inmediatamente con afecto. Me hizo cómplice de mi propia decepción hacia las personas que más amaba. Durante los meses siguientes, a medida que nuestra relación se profundizaba, comenzó a hacer comentarios casuales sobre la casa de mis padres. ¿No estarían más cómodos en un lugar moderno con mejor calefacción y aire acondicionado? ¿No le preocupaba que el vecindario estuviera cambiando? ¿No valdría más la propiedad si la vendíamos mientras el mercado estaba bien? Solo pienso en su futuro, decía. Y en el tuyo. Cuando ya no estén, esa casa solo será una carga. Las casas viejas requieren mucho mantenimiento. Cuando le propuse matrimonio, pensé que era el hombre más afortunado del mundo. Liliana era todo lo que alguna vez había soñado en una pareja. Hermosa, sofisticada, ambiciosa. Me impulsaba a ser mejor, a querer más, a llegar más alto. Me convencí de que sus sugerencias sobre mis padres provenían del amor, de querer lo mejor para nuestra futura familia. Nos casamos en 2017, en una ceremonia fastuosa que Liliana planeó hasta el más mínimo detalle. Todo tenía que ser perfecto, desde las flores importadas hasta el vestido de diseñador y el salón que costó más de lo que mis padres habían gastado en toda su boda. Cuando papá se ofreció a contribuir con los gastos, Liliana se negó amablemente. Pero vi la forma en que miró su billetera desgastada, el juicio en sus ojos. La primera grieta real en nuestro matrimonio apareció cuando mis padres se enfermaron. El corazón de papá comenzó a fallar primero, y la artritis de mamá le dificultaba cuidarlo. Liliana sugirió que contratáramos ayuda, pero cuando se enteró de cuánto costaría, tuvo una idea diferente. Hay excelentes centros de cuidado, dijo, mostrándome folletos brillantes. Personal profesional, atención médica en el lugar, actividades diseñadas para personas mayores.
Sería mucho mejor para ellos. Ellos quieren quedarse en su propia casa, le dije. Es donde han sido felices durante 40 años. Damián, sé realista. Esa casa no está equipada para el cuidado de ancianos. No hay barras de seguridad en el baño. Hay escaleras que subir. No hay sistema de respuesta a emergencias. ¿Qué pasa si algo ocurre cuando no estás ahí? Era lógica, práctica, aparentemente preocupada por su bienestar, pero yo conocía a mis padres. Me habían dicho repetidamente que querían vivir sus días rodeados de sus recuerdos, su jardín y sus vecinos, que se habían convertido en su familia a lo largo de las décadas. Cuando murieron con 6 meses de diferencia en 2021, la máscara de Liliana se deslizó un poco. En el funeral, mientras yo estaba con la mirada perdida y sumido en el dolor, ella ya estaba hablando de la planificación de la herencia, de lo inteligente que sería vender la casa rápidamente. Sé que esto es difícil, dijo esa noche mientras yo miraba los álbumes de fotos que mamá había guardado con tanto esmero. Pero aferrarse al pasado no los traerá de vuelta. La mejor manera de honrarlos es seguir adelante. Construir algo significativo con lo que te dejaron. Lo que me dejaron fueron $200,000 de su seguro de vida y ahorros para el retiro, además de la casa que finalmente habían terminado de pagar solo 5 años antes de morir. Para Liliana, era una fortuna inesperada que podíamos usar para mejorar nuestro estilo de vida. Para mí, era todo lo que quedaba de 2 personas que me habían amado incondicionalmente. Ahora, sentado en esta habitación de hotel, escuchándola describir la destrucción de todo lo que me quedaba de ellos, finalmente entendí lo que había estado demasiado ciego para ver durante 8 años. Damián, ¿me estás escuchando? La voz de Liliana interrumpió mis pensamientos. Tenemos que hablar de cómo vamos a invertir este dinero. He estado viendo casas en Lomas de San Miguel, bienes raíces con valor real. Miré hacia el horizonte de Chicago, a las vidas que se desarrollaban en miles de ventanas, y sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Paz, tal vez, o claridad. Hablaremos cuando llegue a casa, dije en voz baja. Bien. Me alegra que finalmente estés siendo razonable con esto. Sé que el cambio es difícil, pero a veces hay que estar dispuesto a dejar ir las cosas que no benefician a tu futuro. Después de colgar, me quedé sentado en el silencio de mi habitación de hotel durante mucho tiempo. Liliana pensaba que había ganado algo. Hoy, pensaba que finalmente me había obligado a actuar, eliminando el último obstáculo entre ella y el dinero que había estado codiciando durante 3 años. Si tan solo supiera lo que realmente había hecho. Si tan solo supiera que la casa que acababa de demoler no era el único secreto que yo había estado guardando. El vuelo de regreso a casa desde Chicago me dio 6 horas para recordar todo lo que había intentado olvidar de los últimos 3 años. Mientras el avión cortaba las nubes sobre el territorio estadounidense, me encontré pensando en el día en que murieron mis padres y, lo que es más importante, en lo que sucedió en las semanas siguientes. Liliana había sido de mucha ayuda durante esos días oscuros. Demasiado. Ahora me doy cuenta de que mientras yo apenas podía funcionar por el dolor, ella se hizo cargo de todo con una eficiencia que debió haberme. Organizó el funeral, se comunicó con las compañías de seguros y ya había programado 3 citas con agentes inmobiliarios antes de que mamá y papá estuvieran siquiera bajo tierra. Sé que esto se siente abrumador, had dicho, frotando mis hombros mientras yo estaba sentado a la mesa de la cocina rodeado de papeles. Pero ocuparse de estos asuntos prácticos ahora nos ahorrará mucho estrés después. Tus padres querrían que manejara sus asuntos de manera responsable. La primera agente inmobiliaria que trajo a la casa fue una mujer de mirada astuta llamada Patricia, que caminó por el hogar de mi infancia como si estuviera calculando los metros de madera. La seguí por detrás, viendo a esta extraña evaluar el lugar donde di mis primeros pasos, aprendí a andar en bicicleta, traje mis boletas de calificaciones, mis citas de graduación y mis cartas de aceptación de la universidad. La estructura es buena, dijo Patricia, pasando la mano por la pared de la sala. Pero, obviamente, necesita una actualización completa. Cocina nueva, baños nuevos, pulir los pisos de madera. Probablemente haya que actualizar la instalación eléctrica según las normas vigentes. Liliana asintió con entusiasmo. ¿Cuánto crees que podríamos obtener por ella tal como está? ¿Tal como está? Quizás 120, 130,000 como máximo. El terreno es de buen tamaño, pero la ubicación no es de las mejores.
La mayoría de los compradores en este rango de precios querrán algo listo para mudarse. Vi que el rostro de Liliana decayó un poco. Había estado esperando más, me di cuenta. Después de que Patricia se fue, pasó la noche con su computadora portátil buscando ventas comparables en el vecindario, calculando costos de renovación y esbozando presupuestos en hojas de papel. Si invertimos unos 5,000 en actualizaciones, probablemente podríamos obtener 180,000, anunció durante la cena. Es un rendimiento de inversión bastante bueno. O podríamos conservarla, dije en voz baja, rentarla. La hipoteca ya está pagada. Liliana dejó su tenedor y me miró con esa expresión paciente que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo irracional. Damián, sé sincero contigo mismo. ¿De verdad quieres ser arrendador? Lidiar con inquilinos, llamadas de mantenimiento, impuestos a la propiedad. ¿Y para qué? Tal vez $800 al mes en ingresos por renta, asumiendo que podamos mantenerla ocupada. Sacó su teléfono y comenzó a mostrarme anuncios de renta en la zona. Mira este lugar, 3 habitaciones, 2 baños, igual que la casa de tus padres, 750 al mes, y ha estado en el mercado durante 6 semanas. Los números tenían sentido. Liliana siempre se aseguraba de que los números tuvieran sentido. Pero algo en mi pecho se oprimía cada vez que imaginaba a extrañoños viviendo en la extrade, habitación de mis padres. Niños que no eran yo jugando en el patio trasero, donde papá me había enseñado a lanzar una pelota de béisbol. Necesito más tiempo para pensarlo, le dije. La sonrisa de Liliana fue comprensiva, de apoyo. Por supuesto, mi amor, esta es una gran decisión. Tómate todo el tiempo que necesites. But she didn't really mean it. Durante las semanas siguientes sacaba el tema con regularidad, siempre con nuevos argumentos, nuevas razones por las que vender era la opción inteligente. La casa era demasiado vieja, demasiado pequeña, en un vecindario en decadencia. Los impuestos a la propiedad estaban subiendo. El techo necesitaría ser reemplazado pronto. La calefacción era antiquísima. Programó más citas con agentes inmobiliarios, cada una presentada como solo para obtener información, solo para entender nuestras opciones. Pero noté cómo se demoraba en los contratos de compraventa, cómo hacía preguntas detalladas sobre los costos de cierre y los plazos. Ayer encontré la casa más increíble, dijo una noche, extendiendo fotografías sobre la mesa del comedor. Está en Lomas de San Miguel, es nuevo desarrollo cerca del club de golf. 4 habitaciones, 3 baños y medio, cocina gourmet, sótano terminado. La casa de las fotos parecía sacada de una revista, todas líneas limpias y acabados caros, con un garaje para 3 autos y un jardín diseñado profesionalmente. Era hermosa de la manera en que las casas modelos son hermosas, perfecta y sin alma. ¿Cuánto?, pregunté, aunque ya sabía que no me gustaría la respuesta. $450,000. Pero Damián, piénsalo, esto es una inversión en nuestro futuro. El valor de las propiedades en Lomas de San Miguel ha aumentado un 18% en los últimos 2 años. Podríamos construir una verdadera riqueza aquí. Hice las cuentas en mi cabeza. Incluso si vendíamos la casa de mis padres por los optimistas 180,000, más los 200,000 del seguro de vida y los ahorros, aún necesitaríamos financiar casi la mitad del precio de compra. Nuestros pagos mensuales se triplicarían. Podemos pagarlo, dijo Liliana, observando mi expresión. A tu negocio de consultoría le va bien, y he estado pensando en volver a trabajar. A tiempo parcial, tal vez algo en diseño de interiores. Liliana había trabajado brevemente como asistente de diseño antes de casarnos, pero lo dejó después de 6 meses, alegando que las horas eran demasiado exigentes y la paga demasiado baja para alguien con su sentido estético. En los 3 años transcurridos desde que murieron mis padres, sus intenciones de trabajar a tiempo parcial nunca se habían materializado en un empleo real. Veamos primero qué pasa con el lugar de mamá y papá, dije. No hay prisa. Pero Liliana se estaba impacientando. Podía verlo en la forma en que hablaba de la casa, el tono cada vez más agudo en su voz, cuando describía los problemas de mantenimiento, las sutiles críticas a mi resistencia a seguir adelante. Pasé por allí ayer, anunció una tarde a finales de octubre. El jardín se ve terrible. Todas esas hojas y nadie las recoge. Está arruinando la imagen de todo el vecindario. Iré este fin de semana a limpiarlo. Damián, no estás entendiendo el punto. De esto es exactamente de lo que hablo. La casa se está convirtiendo en una carga.
Trabajas 60 horas a la semana intentando hacer crecer tu negocio. Y ahora vas a pasar los fines de semana haciendo trabajos de jardinería en una propiedad que solo está ahí vacía. Tenía razón, por supuesto. Siempre tenía razón en los detalles prácticos, pero también se equivocaba en todo lo que realmente importaba. Ese fin de semana, manejé hasta la calle del Maple y pasé el día recogiendo hojas en el jardín de mis padres. La casa permanecía en silencio detrás de mí, con las ventanas oscuras, las jardineras que mamá había cuidado con tanto esmero ahora llenas de tallos secos de plantas muertas por las heladas. Se sentía como visitar una tumba. But as I worked, neighbors stopped by. La señora Patterson, de la casa de al lado, me trajo un termo con café caliente. La familia Hernández me preguntó si planeaba rentar el lugar, comentando que su sobrino estaba buscando dónde vivir. Tom Morrison, el mecánico jubilado que vivía enfrente, se ofreció a vigilar la propiedad durante el invierno. Estas personas habían sido amigos de mis padres durante décadas. Me habían visto crecer, celebraron mi graduación, asistieron a mi boda. Todavía preguntaban por mis padres con un afecto genuino, compartían historias sobre cómo papá los ayudaba a arreglar sus autos y cómo mamá les llevaba comida cuando alguien se enfermaba. Estando en ese jardín familiar, rodeado de esos rostros conocidos, tomé una decisión. Llamé a Liliana esa tarde y le dije que, después de todo, quería rentar la casa. Se quedó en silencio por un largo momento. ¿Estás seguro de esto?, preguntó finalmente. Parece que estás dejando que las emociones nublen tu juicio. Tal vez, admití, pero es mi decisión. En una semana encontré inquilinos, una pareja de ancianos llamados Roberto y Margarita, que habían sido desalojados de su departamento anterior cuando el edificio se convirtió en condominios. Les encantó la casa de inmediato, les encantó el vecindario, les encantó el hecho de que tuviera carácter e historia en lugar de encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. Liliana sonrió y dijo todas las palabras correctas sobre darle una oportunidad, sobre ver cómo funcionaba ser arrendador, pero capté la mirada en sus ojos, la decepción que intentaba ocultar. Durante los 2 años siguientes, el acuerdo de renta funcionó a la perfección. Roberto y Margarita eran inquilinos ideales, respetuosos, responsables, silenciosos. Pagaban su renta de $800 a tiempo cada mes, se encargaban ellos mismos de los pequeños problemas de mantenimiento y trataban la casa como si fuera propia, porque en muchos sentidos lo era. Pero Liliana nunca dejó de presionar. Cada pocos meses volvía a sacar el tema. El valor de las propiedades estaba subiendo. Los ingresos por renta no se mantenían al ritmo de la inflación. Estábamos perdiendo oportunidades para generar riqueza. Entiendo que quieras honrar la memoria de tus padres, dijo durante una conversación especialmente intensa. But don't you think they would want you to make smart financial decisions? Trabajaron toda su vida para dejarte algo valioso. Dejarlo ahí, generando ingresos mínimos, no es honrar su sacrificio. Tenía el don de hacerme sentir culpable por mi propio sentimentalismo, de presentar sus ambiciones como preocupación por mi bienestar o respeto por los deseos de mis padres. Pero me mantuve firme y, con el tiempo, pareció aceptar que yo no iba a cambiar de opinión. Hasta esta mañana, cuando decidió tomar las riendas por su cuenta. Lo que Liliana no sabía, lo que no podía haber sabido, era que 6 meses atrás yo había tomado una decisión diferente, no sobre la casa, sino sobre nuestro matrimonio, sobre ella, sobre el futuro, que con tanta desesperación intentaba controlar. Había comenzado a ver a través de la cuidadosa fachada que mantenía, la forma en que manipulaba las conversaciones para que siempre terminaran donde ella quería. Noté cómo hablaba del dinero, del estatus, de la vida que sentía que merecía vivir. Vi cómo miraba las casas de nuestros amigos, sus autos, sus vacaciones, siempre calculando, siempre comparando, y comencé a planear. La casa en la calle del Maple que Liliana había demolido esta mañana no era la única propiedad que yo poseía, ni siquiera era la más valiosa. Hace 3 años, mientras ella estaba ocupada presionándome para vender la casa de mis padres, yo había estado investigando silenciosamente algo completamente distinto. La propiedad de mis padres en la calle del Maple se asentaba sobre casi 2 acres de tierra. La mayor parte estaba detrás de la casa, oculta por viejos robles y arbustos crecidos. Para Liliana, para los agentes inmobiliarios,
Para cualquiera que solo mirara la casa desde la calle, parecía un terreno modesto en un vecindario de clase trabajadora. Pero yo recordaba algo de mi infancia, algo que nunca le había mencionado a Liliana. Recordaba a papá hablando de los estudios de terreno de la década de 1980, sobre cómo la ciudad se había acercado a él para comprar la parte trasera de la propiedad para un nuevo edificio municipal. Papá los había rechazado porque no quería molestias, pero había guardado los documentos del estudio en su archivador. Después del funeral, mientras Liliana estaba ocupada planeando nuestro futuro financiero, pasé una tarde revisando los viejos papeles de papá. El estudio de terreno seguía allí, junto con correspondencia de la ciudad y de una empresa de desarrollo privada que también había mostrado interés en la tierra. Hice algunas llamadas discretas, almorcé con algunas personas y manejé para ver propiedades comparables que se habían vendido recientemente. Lo que descubrí lo cambió todo. El acre y medio trasero de la propiedad de mis padres valía $5 millones, mientras el avión comenzaba su descenso hacia nuestro aeropuerto local. Sonreí por primera vez desde la llamada telefónica de Liliana. Ella pensaba que había demolido la casa de mis padres para obligarme a vender la propiedad. Pensaba que finalmente había eliminado el obstáculo entre ella y el dinero de la herencia que había estado codiciando durante 3 años. Lo que realmente había hecho era demoler una réplica sin valor que yo había construido sobre los cimientos originales, utilizando materiales que me costaron menos de $50,000. La casa real, la que guardaba todos los recuerdos de mi infancia, los muebles de mis padres, el jardín de mamá y el taller de papá, estaba a salvo en una bodega de almacenamiento, junto con los $5 millones que había recibido cuando vendí silenciosamente la parte trasera de la propiedad a unos desarrolladores para surplus. Año pasado, Liliana quería jugar con mi herencia. No tenía idea de qué juego estaba jugando en realidad. El taxi se detuvo en nuestra entrada exactamente a las 7:30 de la tarde y pude ver a Liliana esperando en la ventana incluso antes de pagarle al conductor. Tenía esa expresión en el rostro, la que usaba cuando pensaba que había ganado algo importante. Su silueta se alejó del vidrio mientras yo subía los escalones de la entrada, y para cuando llegué a la puerta ya la estaba abriendo. «Bienvenido a casa», dijo, y había algo diferente en su voz, una confianza que no había escuchado en meses. Llevaba el vestido negro que guardaba para las ocasiones especiales, el cabello perfectamente peinado y el maquillaje recién aplicado. Parecía estar celebrando. Dejé mi maletín en el vestíbulo y me aflojé la corbata, estudiando su rostro. «Te ves muy bien, Liliana. Pensé que deberíamos discutir nuestra situación adecuadamente durante la cena». Hizo un gesto hacia el comedor, donde pude ver que había puesto la mesa con nuestra vajilla fina, velas encendidas, e incluso había abierto lo que parecía ser una botella de vino cara. Ordené de ese lugar italiano que tanto te gusta. La seguí al comedor, notando el cuidado que había puesto en la presentación. Esta era Liliana en su versión más estratégica, utilizando el ambiente y la atención a los detalles para crear la atmósfera que deseaba. Sirvió vino en ambas copas, con movimientos pausados y elegantes. «Y bien», dijo, acomodándose en su silla con una sonrisa de satisfacción, «me imagino que has tenido tiempo de pensar en nuestra conversación de hoy». «Así es». Tomé un sorbo de vino, mirándola por encima del borde de mi copa. El Chianti era excelente. Probablemente costaba más de lo que Roberto y Margarita gastaban en despensa en un mes. «Dime exactamente qué hiciste». Los ojos de Liliana se iluminaron de entusiasmo. «Llamé a Demoliciones Hermanos Morrison a primera hora de esta mañana. Tenían un equipo disponible y les dije que era una situación de emergencia. La casa era estructuralmente inestable. Tenía que ser derribada de inmediato por razones de seguridad». «And they believe that?» Agitó la mano con desdén. «Puedo ser muy persuasiva cuando es necesario». También mencioné que éramos los propietarios y que ya lo habíamos aclarado con la ciudad. Sí. Estuvieron allí a las 10 de la mañana. Dejé mi copa de vino y me apoyé en el respaldo de la silla. «Le mentiste a un equipo de demolición para derribar una casa que no te pertenece. Damián, estamos casados. Las leyes de bienes mancomunados significan que tengo tanto derecho a tomar decisiones sobre esa casa como tú». Su tono era natural, como si estuviera explicando una operación aritmética básica. «Además, lo hecho. Hecho está»,
Lo importante es que ahora podemos seguir adelante. Se estiró sobre la mesa y sacó una carpeta que yo no había notado antes. Dentro había fotografías impresas desde su teléfono que mostraban la demolición en curso. Pude ver el camión de los hermanos Morrison, a 2 trabajadores con cascos, y la destrucción sistemática de lo que Liliana creía que era la casa de mis padres. Documenté todo, dijo con orgullo. Quería que vieras que se manejó de manera profesional, sin daños a las propiedades vecinas. Todo limpio y ordenado. Estudié las fotos con atención. La casa en ellas se veía exactamente como el hogar de mis padres desde la calle. La misma pintura blanca, las mismas persianas azules, el mismo porche delantero con el columpio que papá había construido cuando yo tenía 12 años. Pero yo sabía algo que Liliana no. Lo que había demolido era una réplica cuidadosamente construida que yo había encargado hacía 18 meses. La idea se me había ocurrido gradualmente al ver que la frustración de Liliana por mi refusal a vender la propiedad se volvía más intensa. Se estaba volviendo cada vez más audaz en sus intentos de obligarme a actuar, y me di cuenta de que necesitaba proteger lo que era verdaderamente valioso, mientras aparentaba darle lo que quería. El verdadero avance se produjo cuando descubrí el valor real del terreno. Comenzó con una conversación que tuve con Tom Morrison, el mecánico jubilado que vivía enfrente de mis padres. Tom era uno de esos hombres que prestaban atención a todo lo que ocurría en el vecindario, y durante una de mis visitas para revisar la propiedad rentada, mencionó algo interesante. Han estado pasando muchos autos lujosos por aquí últimamente, dijo, apoyándose en su buzón mientras yo terminaba de podar el jardín delantero. Hombres de traje con carpetas midiendo cosas. ¿Tus padres te mencionaron alguna vez que la ciudad quería comprar su terreno? Y recordando conversaciones de mi infancia. Papá mencionó alguna vez sobre un edificio municipal, pero eso fue hace años. Tom asintió con complicidad. Bueno, algo ha vuelto a despertar su interés. Los vi allá atrás, junto a los viejos robles, ayer, tomando fotos y todo eso. Esa noche, llamé a la oficina de planificación urbana y solicité copias de todos los estudios de terreno recientes y propuestas de desarrollo para la calle del Maple. 3 entidades diferentes habían presentado solicitudes formales para comprar grandes parcelas de tierra en el vecindario de mis padres para proyectos de desarrollo. La zona estaba siendo rezonificada de residencial a comercial de uso mixto. El valor de las propiedades no solo estaba subiendo, estaba a punto de dispararse. Pero el descubrimiento más impactante ocurrió cuando contraté a mi propio topógrafo para examinar los límites exactos de la propiedad de mis padres. El terreno se extendía mucho más atrás de lo que jamás había imaginado. Lo que parecía un bosque propiedad de la ciudad detrás de la casa era en realidad parte de la parcela original de 2 acres que mi abuelo había comprado en 1947. Con las décadas, los árboles y la maleza habían crecido, haciendo invisibles los límites, pero la descripción legal era clara. Mis padres poseían casi 2 acres completos en lo que estaba a punto de convertirse en el terreno comercial más valioso del condado. Pasé el mes siguiente, investigando silenciosamente empresas de desarrollo, leyes de zonificación y valores de propiedad. Me reuní con abogados y especialistas en bienes raíces, siempre con el cuidado de programar estas citas cuando Liliana pensaba que yo estaba atendiendo asuntos de rutina de mi negocio. Lo que aprendí fue asombroso. Las estimaciones conservadoras situaban el valor del acre y medio trasero entre 4 y 6 millones de dólares, dependiendo de las decisiones finales de zonificación y de qué empresa constructora ganara finalmente la licitación. Pero había un límite de tiempo. Los propietarios actuales tenían 60 días para responder a las ofertas preliminares de compra antes de que la ciudad siguiera adelante con los procedimientos de expropiación. La mayoría de los residentes ancianos del vecindario ya habían vendido, aceptando ofertas rápidas de dinero en efectivo sin comprender el verdadero valor de lo que estaban entregando. Tenía una decisión que tomar. Podía decírselo a Liliana y dejar que me presionara para una venta rápida que nos dejaría tal vez la mitad de lo que la tierra realmente valía, o podía manejar esto estratégicamente, proteger el valor real y ver exactamente hasta dónde llegaría ella en sus intentos de controlar nuestro futuro financiero. Elegí el enfoque estratégico, trabajando con un abogado de bienes raíces muy discreto,
creé una empresa fantasma llamada Patrimonio Inmobiliario. Luego, negocié en silencio la venta de la parte trasera de la propiedad a Westfield. El precio final de venta fue de $5.200.000. Pero esto fue lo verdaderamente brillante. Solo vendí el terreno, no la casa. La parte delantera de la propiedad, donde se asentaba la casa real, permaneció a mi nombre. Para cualquiera que revisara los registros públicos, parecería que los propietarios originales simplemente habían vendido a unos desarrolladores un terreno trasero sin usar, nada más. Liliana nunca se enteró de nada de esto. Para mantener la ilusión, contraté a una pequeña empresa de construcción para que edificara una réplica exacta de la casa de mis padres en la parte delantera restante de la propiedad. Mismas dimensiones, mismos materiales, incluso los mismos colores de pintura. Hice que usaran métodos de construcción y materiales más baratos que se verían auténticos por fuera, pero que no durarían más de unos pocos años. Mientras tanto, trasladé con cuidado todo lo de valor de la casa original a una bodega con control de alcance, temperatura, muebles, fotografías, las herramientas de papá, la vajilla de mamá, incluso los pisos de madera y las lámparas originales. Si alguna vez quería reconstruir su hogar exactamente como había sido, podrías hacerlo. Los inquilinos ancianos, Roberto y Margarita, fueron reubicados en un departamento mucho más agradable al otro lado de la ciudad. Cubrí sus gastos de mudanza y les di 6 meses de renta gratis, diciéndoles que había decidido renovar la propiedad. Liliana nunca cuestionó nada de esto. Por lo que ella sabía, yo simplemente había decidido hacer algunas mejoras para aumentar el valor de la renta. Durante 18 meses, la casa réplica permaneció en la calle del Maple, viéndose exactamente como el hogar de mis padres desde el exterior. Liliana pasaba de vez en cuando, regresando siempre con quejas sobre cómo estaba arruinando el vecindario o preocupaciones por el costo del mantenimiento. No tenía idea de que estaba mirando un edificio que me costó menos de $50.000 construir, situado en un pequeño terreno que prácticamente pagué con el cambio de una venta de 5 millones. Ahora, sentado frente a ella en la mesa de nuestro comedor, mirando las fotos de la demolición de la que estaba tan orgullosa, sentí algo entre diversión y tristeza. «El seguro cubrirá los costos de demolición, ¿verdad?», preguntaba sirviéndose otra copa de vino. Me aseguré de documentar todo para el reclamo. «Liliana», dije en voz baja, «no hay ningún reclamo de seguro». Su expresión cambió ligeramente, un pequeño ceño fruncido se dibujó en su frente. «¿A qué te refieres? Claro que hay seguro. Has estado pagando las primas durante 3 años. El seguro era para la casa original. La que demolieron hoy nunca estuvo asegurada». Ahora se veía confundida, tal vez incluso un poco preocupada. «Damián, ¿de qué estás hablando? Yo misma vi la casa. He pasado por allí docenas de veces». Metí la mano en el bolsillo de mi saco y saqué una carpeta propia. Dentro estaban los registros de propiedad reales, los contratos de desarrollo, los estados de cuenta bancarios que mostraban el depósito de 5 millones y fotografías de las pertenencias reales de mis padres a Salfo Nelción almacén. «La casa que demoliste hoy fue construida hace 18 meses», dije, extendiendo los documentos sobre la mesa entre nosotros. Era una réplica construida en la pequeña parte delantera de la propiedad, después de que vendí el acre y medio trasero a los desarrolladores. Liliana se quedó mirando los papeles, con su copa de vino suspendida a mitad de camino hacia sus labios. «Eso es imposible. La venta se concretó en junio del año pasado. $5.200.000. El dinero ha estado en cuentas de inversión a las que no tienes acceso, ganando intereses mientras yo decidía qué hacer a continuación». Su rostro pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad y luego algo más difícil de descifrar. Dejó su copa de vino con una mano que no estaba del todo firme. «Estás mintiendo». Saqué mi teléfono y le mostré la aplicación bancaria, desplazándome hasta el resumen de cuenta que mostraba un saldo actual de $5.743.000. La piel de Liliana se puso pálida. «Esto no es posible. No puedes haberme ocultado esto. Estamos casados. Me habría enterado. Te habrías enterado si alguna vez hubieras hecho las preguntas correctas. Pero estabas tan concentrada en obligarme a vender lo que pensabas que era una casa sin valor en un vecindario en decadencia, que nunca te molestaste en investigar el valor real del terreno». Tomó los documentos de la propiedad, revisándolos frenéticamente.
Esto podría ser falso. Pudiste haber mandado a hacer esto. Saqué mi teléfono de nuevo y llamé a la oficina de mi abogado. David, habla Damián. Necesito que envíes la verificación de la transacción de patrimonio inmobiliario a mi correo electrónico personal. Sí, el paquete completo de documentación. Liliana me vio hacer la llamada, con los ojos cada vez más abiertos con cada palabra. Cuando colgué, me miraba como si fuera un extraño. Mi computadora está en el estudio, dije. Podemos verificar todo juntos. 20 minutos después, Liliana estaba sentada en un silencio de asombro mientras revisábamos los registros oficiales, los estados de cuenta bancarios y los documentos legales que confirmaban todo lo que le había dicho. La venta era real. El dinero era real. La casa que había demolido esa mañana no era más que una costosa pieza de teatro. ¿Por qué? Susurró finalmente. ¿Por qué me ocultarías esto? La miré sentada allí con su vestido negro, rodeada de velas y el vino caro que había usado para preparar el escenario de lo que pensaba sería su celebración de victoria. And I felt something like pity. Porque necesitaba ver hasta dónde llegarías, dije. Necesitaba saber quién eres realmente. And now I knew. La pregunta es, ¿qué voy a hacer al respecto? El silencio en nuestro comedor se prolongó por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Liliana permanecía inmóvil, mirando la pantalla de la computadora que mostraba nuestra información bancaria, con el rostro reflejando emociones que nunca antes le había visto. La luz de las velas parpadeaba sobre sus facciones, creando sombras que la hacían parecer una persona completamente distinta. Finalmente, cerró la computadora con deliberada lentitud y me miró. Me pusiste a prueba, dijo, y su voz era diferente ahora, más fría, ¿eh? La calidez y el encanto que me habían cautivado hace 8 años habían desaparecido por completo. Armaste todo un plan elaborado para poner a prueba a tu propia esposa. Me protegí, corregí. Hay una diferencia. Liliana se levantó de la mesa con un movimiento brusco y repentino. La copa se volcó, derramando vino tinto sobre el mantel blanco, pero ella no pareció notarlo. Comenzó a caminar por el comedor, sus tacones resonando contra el piso de madera en un ritmo que me recordó al de un depredador rondando a su presa. ¿Protegerte de qué exactamente? Su risa fue amarga, diferente a cualquier sonido que le hubiera escuchado antes. De tu amorosa esposa que intentaba ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes, de alguien que intentaba manipularme para tener acceso a un dinero que sentía que le correspondía. Dejó de caminar y se giró para mirarme. ¿Qué me correspondía? Damián, soy tu esposa. Se supone que somos compañeros. Todo lo que tienes, todo lo que construimos juntos, nos pertenece a los dos. ¿Eso es lo que realmente crees? Or is that what you told yourself to justify your behavior? Por un momento pensé que intentaría mantener la fachada, seguir fingiendo que sus motivaciones habían sido puras, pero algo en mi tono, o tal vez la inutilidad de continuar con el acto, hizo que abandonara la farsa por completo. ¿Quieres saber lo que realmente pienso? Dijo, cruzando los brazos y clavando en mí una mirada que era puro hielo. Creo que eres patético. Creo que he desperdiciado 8 años de mi vida fingiendo ser algo que no eres. Ahí estaba, la verdadera Liliana, la que había vislumbrado en pequeños momentos a lo largo de los años, pero que me había convencido de que solo estaba imaginando. ¿Qué pensabas que estaba fingiendo ser? Exitoso, ambicioso, alguien con una visión real para el futuro, señaló el comedor, los muebles caros y las obras de arte que habíamos acumulado durante nuestro matrimonio. Cuando te conocí, pensé que entendías que la vida se trata de construir algo significativo, de lograr estatus, de crear riqueza, y en cambio, eres un tonto sentimental que se aferra al pasado y desperdicia oportunidades porque tienes demasiado miedo. Demasiado de correr riesgos. Su voz se volvía más fuerte, más venenosa. ¿Sabes lo que nuestros amigos dicen de nosotros, Damián? ¿Sabes lo vergonzoso que es explicar por qué todavía vivimos en esta modesta casa cuando tu negocio genera suficiente dinero para pagar algo en Lomas de San Miguel? Parpadeé genuinamente sorprendido. ¿Esta casa te avergüenza? Todo sobre nuestra vida me avergüenza. Tus trajes baratos, tu auto práctico, tu total falta de interés en las conexiones sociales, que realmente podrían impulsar tu carrera. Caminaba de nuevo, gesticulando con fuerza. He pasado 8 años intentando presionarte para que seas mejor, para que quieras más.
para que actúes como alguien que merece respeto. Y la casa de tus padres era solo otro ejemplo de mis fracasos. Liliana se rió, y el sonido fue realmente desagradable. La casa de tus padres era un símbolo de todo lo que está mal contigo. Aferrarte a una propiedad sin valor en un vecindario en decadencia por un apego sentimental hacia personas que nunca lograron nada significativo en toda su vida. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Sabía que Liliana menospreciaba a mis padres, pero escucharla articular su desprecio con tanta claridad y brutalidad hizo que un frío se instalara en mi pecho. Eran buenas personas, dije en voz baja. Eran unos perdedores, respondió. Tu padre trabajó en una fábrica durante 40 años y no tuvo nada que mostrar más que la hipoteca de una casa que debió haber sido demolida hace décadas. Tu madre se pasó la vida cocinando, limpiando y cuidando el jardín como si todavía fuera 1950. Vivieron vidas pequeñas y sin sentido, y tú estabas decidido a honrar esa mediocridad. Me levanté lentamente, con las manos firmes a pesar de la rabia que crecía en mi interior. Esas personas me amaron incondicionalmente. Me enseñaron a valorar la lealtad, la honestidad y el trabajo duro. Todo de lo que tú has demostrado ser incapaz. Oh, por favor. Liliana rodó los ojos. No me vengas con sermones de lealtad. He estado a tu lado durante 8 años mientras te negabas sistemáticamente a alcanzar tu potencial. He fingido estar satisfecha con esta vida mediocre mientras desperdiciabas una oportunidad tras otra. ¿Qué oportunidad? ¿Como las propiedades de inversión que encontraste? ¿Como las asociaciones comerciales que intentaste organizar? Cada vez que encontraba una manera de que avanzáramos, de construir una riqueza real, de movernos en círculos importantes, encontrabas alguna excusa para evitar actuar. Porque eso no eran inversiones, Liliana. Eran planes para gastar dinero que no teníamos en cosas que no necesitábamos para impresionar a gente que en realidad no importa. ¿Que no importa? Me miró con incredulidad. Damián, esas son las personas que podrían transformar tu negocio de consultoría. Esas son las conexiones que podrían hacernos ricos. Realmente ricos. Pero eres demasiado estrecho de mente para entender cómo funciona el mundo en realidad. Caminé hacia la ventana y miré nuestro vecindario. Casas de clase media en calles bordeadas de árboles donde la gente vivía vidas tranquilas, criaba a sus hijos y encontraba la felicidad en las cosas sencillas. La vida que mis padres habían construido. La vida que a Liliana le parecía tan despreciable. Entiendo perfectamente cómo funciona el mundo, dije. También entiendo cómo funcionas tú. Cuando me di la vuelta, Liliana estaba de pie junto a la mesa, con las manos apretadas en puños a los costados. Explica eso. Te fijaste en mí hace 8 años porque pensaste que era lo suficientemente débil como para manipularme y lo suficientemente exitoso como para que valiera la pena el esfuerzo. Te casaste conmigo porque viste un potencial de ganancia financiera, no porque me amaras. Eso es ridículo. ¿Lo es? ¿Cuándo preguntaste por primera vez sobre la casa de mis padres, Liliana? ¿Cuánto tiempo después de que empezamos a salir? Vaciló, y pude verla calculando, tratando de recordar exactamente cuándo había sacado el tema por primera vez. Estaba preocupada por su bienestar. Claramente, esa casa era demasiado para que ellos la mantuvieran. Preguntaste por el valor de la propiedad en nuestra tercera cita. Las palabras quedaron en el aire. Vi cómo cambiaba su rostro al darse cuenta de que yo recordaba esa conversación, una que probablemente pensó que yo había olvidado hace años. Me estabas contando sobre tu infancia, continué, y mi madre aún vivía en la misma casa donde crecí. Inmediatamente preguntaste cómo era el vecindario, si el valor de las propiedades había subido, si alguna vez habían considerado vender. Eso se llama hacer conversación. Eso se llama recopilar información, tal como hiciste con todo lo demás en mi vida. Los ingresos de mi negocio, mis cuentas de inversión, mis perspectivas de herencia. Convertiste el cortejo en una auditoría financiera. La compostura de Liliana se estaba quebrando por completo ahora. La mujer elegante que me había recibido en la puerta había desaparecido, reemplazada por alguien cuya máscara finalmente se me había caído por completo. Bien, dijo, con voz aguda y desafiante. ¿Quieres honestidad? Te daré honestidad. Sí, te investigué antes de que nos pusiéramos serios. Sí, me aseguré de que fueras financieramente estable antes de comprometerme en una relación. Eso se llama ser inteligente, Damián.
Eso se llama no perder mi tiempo con hombres que no pueden proveer el tipo de vida que merezco. And what kind of life do you think you deserve? Mejor que esta, señaló la habitación con evidente desdén. Merezco vivir en un lugar que refleje mi gusto, mi educación, mis estándares. Merezco viajar a lugares importantes, socializar con personas influyentes. Construir algo significativo en lugar de simplemente existir con mi dinero, con nuestro dinero. Dinero que has sido demasiado cobarde para aprovechar adecuadamente porque tienes miedo de correr riesgos, miedo de parecer ambicioso, miedo de admitir que quieres más que la patética versión del sueño americano que tenían tus padres. Saqué mi teléfono y comenzó a grabar nuestra conversación. Liliana lo notó de inmediato y se rió. ¿En serio estás grabando esto? Lo estoy documentando para mi abogado. Eso la detuvo en seco. Por primera vez desde que comenzó la conversación, se vio insegura. ¿Tu abogado? ¿Pensaste que no habría consecuencias por lo que hiciste hoy, Liliana? Contrataste a un equipo de demolición bajo falsas pretensiones. Les mentiste diciendo que tenías permiso para derribar un edificio. Invadiste una propiedad que no te pertenece. Desalojaste a inquilinos ancianos sin previo aviso. Pensé que era nuestra casa. No, no lo pensaste. Sabías que era una propiedad rentada. Sabías que Roberto y Margarita vivían allí. Simplemente no te importó destruir su hogar porque querías obligarme a actuar. Liliana se dejó caer en su silla y pude ver su mente trabajando a toda velocidad, tratando de calcular en cuántos problemas legales podría estar metida. ¿Qué pasa con ellos?, pregunté. ¿Qué pasa con Roberto y Margarita? ¿Dónde crees que van a dormir esta noche? No lo sé, no es mi responsabilidad. Un hombre de 78 años y su esposa están sin hogar esta noche por lo que hiciste. ¿Y no crees que sea tu responsabilidad? No están sin hogar, Damián. No seas dramático. Probablemente se fueron a quedar con su familia o encontraron otra renta con 24 horas de aviso con sus ingresos fijos. Liliana se encogió de hombros, y ese gesto me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién era ella realmente. Los he estado apoyando durante 3 meses, dije en voz baja. ¿Qué? Después de que demolieras lo que pensabas que era su hogar, los mudé a un departamento amueblado al otro lado de la ciudad. Estoy cubriendo su renta y gastos de manutención hasta que se recuperen, porque a diferencia de ti, a mí sí me importan las personas que resultan heridas por mis decisiones. Liliana me miró, y por un momento creí ver algo parecido a la vergüenza en su rostro, pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. ¿Cuánto?, preguntó. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto estás gastando en ellos? Porque ese dinero sale de nuestro presupuesto familiar. Ese es dinero que debería ir hacia nuestro futuro, y ahí estaba. Incluso enfrentada al costo humano de sus acciones, su primera preocupación era cómo afectaba esto a su acceso al dinero. Miré a mi esposa de 8 años, a esta mujer con la que alguna vez pensé que pasaría el resto de mi vida, y sentí una profunda sensación de claridad. Liliana, dije con calma, quiero el divorcio. Parpadeó, abriendo y cerrando la boca como si no pudiera procesar lo que acababa de decir. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en toda mi vida. ¿Por esto? ¿Porque cometí un error intentando ayudarnos a avanzar financieramente? Porque no eres quien yo pensaba. Porque finalmente entiendo que nunca me amaste. Amabas lo que pensabas que podía proveer. Porque acabas de decirme que no importa que personas mayores pierdan su hogar, siempre y cuando no te cueste dinero. La expresión de Liliana cambió de nuevo, y de repente el encanto regresó. La calidez que inicialmente me había traído. Damián, mi amor, estás siendo emocional. Podemos solucionar esto. El matrimonio se trata de perdonar, de crecer juntos a través de los momentos difíciles, pero ya era demasiado tarde. Ahora podía ver la estrategia detrás de su sonrisa, la forma en que ya estaba planeando cómo minimizar el daño, cómo manipular su camino de regreso a la posición que deseaba. Los papeles del divorcio se presentarán el lunes por la mañana. Dije, ¿y qué pasa con el dinero? ¿La herencia? ¿Qué pasa con ella? Tengo derecho a la mitad de todo lo adquirido durante nuestro matrimonio. Sonreí por primera vez desde que había llegado a casa. En realidad, no. Las leyes de bienes mancomunados no se aplican a los activos que yo poseía antes de nuestro matrimonio o que heredé de manera individual. Los 5 millones provienen de la propiedad que heredé de mis padres. No tienes ningún derecho legal sobre ellos. El rostro de Liliana se puso blanco.
Eso no es posible. He tenido un excelente abogado durante los últimos 6 meses, Liliana, desde que me di cuenta de con qué clase de persona estaba casado, realmente. Se quedó allí sentada en un silencio de asombro, mientras el alcance total de su situación quedaba claro. Había destruido lo que pensaba que era la casa de mis padres para obligarme a darle acceso a un dinero que nunca vería. Había revelado su verdadera naturaleza de forma tan completa que no había posibilidad de reconciliación. Y ahora iba a perder todo lo que había estado planeando conseguir. Planeaste esto, susurró. Todo. La casa falsa, el dinero oculto, la grabación. Planeaste destruir nuestro matrimonio. No, Liliana, dije, levantándome de la mesa. Tú destruiste nuestro matrimonio en el momento en que decidiste que la memoria de mis padres valía menos que tus años. Yo solo descubrí finalmente quién eres en realidad. Mientras caminaba hacia la puerta, me llamó una última vez. ¿A dónde vas? Me detuve en el umbral y la miré. Sentada sola en la mesa iluminada por las velas, rodeada de las pruebas de su propia codicia y manipulación. A empacar mis cosas. Puedes quedarte en la casa hasta que se finalice el divorcio, pero ya no viviré contigo. Damián, por favor, podemos arreglarlo. Pero no quedaba nada por arreglar. La mujer de la que me había enamorado nunca había existido, y el matrimonio que pensé que estaba salvando llevaba años muerto. Era hora de construir algo nuevo, algo real. Pasé esa primera noche en el Hampton Inn del centro, desvelado en una cama extraña, mientras mi teléfono vibraba sin cesar, con llamadas y mensajes de Liliana. Para la mañana tenía 47 llamadas perdidas y una serie de mensajes que pasaban de disculpas llorosas a acusaciones de enojo y a súplicas cada vez más desesperadas de reconciliación. El último mensaje había llegado a las 3:30 de la mañana. Estás cometiendo el mayor error de tu vida. Puedo destruirte. Le envié el mensaje a David, mi abogado, junto con la grabación que había hecho de nuestra conversación la noche anterior. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. No respondas. Documenta todo. Nos vemos a las 9. La oficina de David ocupaba el último piso de uno de los edificios más antiguos del distrito financiero, con ventanas que daban al río y pared descubiertas de libros de derecho que probablemente costaban más que los autos. Era uno de esos abogados que cobraban $800 la hora y valía cada centavo, especialmente al tratar con alguien como Liliana. Va a jugar sucio, dijo después de revisar la grabación de audio y los mensajes de texto amenazantes. La gente como ella no acepta la derrota con gracia. Va a intentar cualquier ángulo que se le ocurra para acceder a ese dinero. ¿Qué tipo de ángulos? David sacó una carpeta gruesa y extendió varios documentos sobre su escritorio de caoba. Primero, afirmará que la herencia debe considerarse propiedad mancomunada porque usaste fondos matrimoniales para mantener y mejorar la propiedad original. Segundo, argumentará que, dado que vendiste el terreno durante el matrimonio, las ganancias deben dividirse en partes iguales. Tercero, probablemente intentará demostrar que la defraudaste al ocultar activos. Estudié los expedientes legales que había preparado. ¿Puede hacer que alguno de esos argumentos prospere? No si manejamos esto correctamente. La herencia proviene de una propiedad que poseías antes del matrimonio. Las mejoras que realizaste fueron mínimas y provinieron de tus ingresos comerciales independientes. La venta del terreno fue de un activo que heredaste de forma individual. And you didn't defraud her, porque no tenías ninguna obligación legal de revelar la transacción. ¿Qué pasa con la demolición? ¿A qué tipo de problema se enfrenta por eso? La expresión de David se volvió más seria. Ahí es donde se pone interesante. Contrató a un equipo de demolición bajo falsas pretensiones, alegando una autoridad de emergencia que no poseía. Invadió una propiedad que no le pertenece. Desalojó a inquilinos sin el aviso adecuado, y lo hizo con la intención de coaccionarte en decisiones financieras. ¿De qué estamos hablando entonces? Multas, cargos penales, potencialmente vandalismo, fraude, acoso. La oficina del fiscal de distrito se toma muy en serio este tipo de delitos financieros domésticos, especialmente cuando hay inquilinos ancianos involucrados. Sonó mi teléfono. El número de Liliana. Rechacé la llamada y lo puse en silencio. No se va a rendir fácilmente, le dije a David, como si mis palabras la hubieran invocado. Su asistente llamó a la puerta y entró con una expresión de preocupación. Señor Damián,
Hay una mujer abajo que exige verlo. Dice que es la señora Liliana y que es una emergencia. David y yo nos miramos. Dile a seguridad que la escolte fuera, dijo David, y llama a la recepción del vestíbulo. No se le debe permitir la entrada a este edificio a la señora Liliana bajo ninguna circunstancia. Después de que su asistente se fue, David se volvió hacia mí con una sonrisa seria. Está comenzando. Durante la semana siguiente, la campaña de Liliana para recuperar el control de la situación escaló drásticamente. Contrató a su propio abogado, una agresiva especialista en divorcios llamada Catalina Mendoza, conocida por sus tácticas de tierra arrasada en casos de alto valor adquisitivo. Presentó una orden de restricción temporal, alegando que yo estaba ocultando bienes comunales. Se comunicó con los clientes de mi negocio, sugiriendo que yo estaba bajo investigación por fraude financiero. But her most devastating move came on Thursday afternoon. Estaba en una reunión con un cliente cuando mi asistente llamó a la puerta de mi oficina con una expresión de pánico apenas contenido. Señor Damián, la policía está aquí. Dicen que necesitan hablar con usted de inmediato. Los dos oficiales que entraron a mi oficina se veían profesionales pero serios. La detective Rodríguez, una mujer de unos 40 años con mirada astuta y cabello canoso, tomó la iniciativa. Señor Damián, estamos investigando una denuncia por abuso de ancianos y explotación financiera presentada por su esposa. Alega que usted ha estado robando dinero a inquilinos de la tercera edad y utilizando sus beneficios de seguridad social para financiar transacciones inmobiliarias ilegales. Sentí que la sangre se me congelaba. Eso es completamente falso. Nos gustaría escuchar su versión de la historia, dijo la detective Rodríguez, sacando un pequeño dispositivo de grabación. Can you tell us about your relationship with Roberto and Margarita Chen? Durante la hora siguiente lo expliqué todo. El acuerdo de renta, la demolición, la vivienda temporal que había proporcionado a la pareja de ancianos. Los detectives tomaron notas, hicieron preguntas precisas y solicitaron documentación de cada transacción financiera que describí. Su esposa nos proporcionó registros bancarios que muestran transferencias regulares desde cuentas asociadas con la familia Chen, dijo el detective. Martínez, ¿puede explicar esos depósitos? Saqué mi teléfono y llamé a la oficina de David. Necesito hablar con mi abogado antes de responder a más preguntas. La investigación duró 3 días. Durante ese tiempo, Liliana alimentó a la policía con una narrativa cuidadosamente elaborada que me pintaba como un depredador que había estado robando sistemáticamente a personas mayores vulnerables mientras ocultaba bienes a su esposa. Proporcionó estados de cuenta bancarios que parecían mostrar actividad financiera sospechosa, declaraciones de vecinos que habían visto a Roberto y Margarita, angustiados, y su propio testimonio lloroso sobre el descubrimiento de mis supuestos delitos. Lo que ella no sabía era que yo había estado documentando todo durante meses. Cuando David y yo finalmente nos sentamos con el equipo de detectives el viernes por la mañana, llevamos nuestras propias pruebas, los contratos de renta originales, los recibos de cada depósito y gasto, los registros médicos que mostraban la reciente cirugía cardíaca de Roberto, que los había hecho financieramente vulnerables, y, lo más importante, declaraciones en video de los propios Roberto y Margarita. Señora Chen, dijo la detective Rodríguez después de ver el testimonio grabado de la anciana, usted afirma que el señor Damián nunca les ha quitado dinero de manera ilegal. En la pantalla de la computadora, Margarita Chen miró directamente a la cámara con esa dignidad que da el haber sobrevivido 80 años de desafíos. El señor Damián no ha hecho más que ser amable con nosotros, dijo. Cuando su esposa destruyó nuestro hogar, él nos mudó a un hermoso departamento y nos dijo que no nos preocupáramos por la renta hasta que encontráramos trabajo. Nos trajo despensa, nos ayudó a entender los papeles del seguro, y me llevó al hospital cuando Roberto tuvo dolor en el pecho. Es un buen hombre. El detective Martínez turned to his notes. And the financial transactions Mrs. Holloway flagged? Esos eran pagos de asistencia, expliqué. Después de que la demolición los dejó sin hogar, he estado cubriendo sus gastos de manutención. Tengo recibos de todo: renta, servicios públicos, alimentos, copagos médicos. David extendió la documentación sobre la mesa de conferencias. Mi cliente
ha estado apoyando a los Chen como víctimas de la destrucción criminal de su hogar por parte de su esposa. Cada centavo está justificado y proviene de los fondos de herencia individuales del señor Damián. El caso en mi contra se desmoronó en cuestión de horas. Para el viernes por la tarde, la policía ya no me estaba investigando por abuso de ancianos. En su lugar, estaban armando un caso contra Liliana por presentar informes falsos, obstrucción de justicia y los cargos originales de vandalismo. Pero Liliana no había terminado. Cuando los cargos penales se hicieron de conocimiento público, cambió de táctica nuevamente. Si no podía destruirme legalmente, intentaría destruirme social y profesionalmente. La campaña de rumores comenzó durante el fin de semana. De repente, personas que conocía desde hacía años me llamaban para preguntarme si era cierto que estaba pasando por un divorcio difícil que involucraba irregularidades financieras. Los clientes comenzaron a solicitar reuniones para discutir la estabilidad de mi práctica de consultoría. Los contactos comerciales comenzaron a evitarme en los eventos de redes de trabajo. Liliana había usado nuestro círculo social como un arma. Contó versiones editadas de nuestra historia a amigos comunes, pintándose a sí misma como la esposa inocente que había descubierto los manejos financieros secretos de su esposo y que ahora estaba siendo castigada por intentar proteger a personas mayores de la explotación. Destacó las cuentas bancarias ocultas, la casa demolida, la investigación policial, omitiendo todo el contexto crucial que explicaba mis acciones. El golpe más doloroso provino de personas que consideraba amigos cercanos. Ricardo y Susana Martínez, una pareja con la que habíamos socializado durante 5 años, me confrontaron en un evento benéfico. Damián, necesitamos preguntarte directamente, dijo Ricardo, llevándome aparte cerca del bar. ¿Es verdad que le has estado ocultando millones de dólares a Liliana? Hay mejores maneras de manejarlo que engañar a tu esposa. Miré alrededor del salón del hotel donde habíamos celebrado cumpleaños, aniversarios y éxitos comerciales juntos. La mitad de la gente en la sala evitaba el contacto visual conmigo. La otra mitad observaba nuestra conversación con evidente curiosidad. Es complicado, dije finalmente. Susana se encontró a Liliana ayer en el supermercado, continuó Ricardo. Estaba llorando. Dijo que habías amenazado con dejarla sin hogar y sin un centavo después de 8 años de matrimonio. Ese no parece el hombre que conocemos. ¿Qué podía decir? Que su amiga Liliana era una narcisista manipuladora que había intentado destruir la vida de 2 ancianos para apoderarse de un dinero que sentía que le correspondía, que había estado jugando un juego de manipulación financiera durante todo nuestro matrimonio, que todo lo que pensaban que sabían sobre nuestra relación estaba basado en mentiras calculadas. Y el divorcio se concretará pronto, dije en su lugar. Creo que lo entenderán mejor cuando salgan a la luz todos los hechos, pero pude ver en la expresión de Ricardo que ya había elegido un bando y no era el mío. Esa noche, me senté solo en mi habitación de hotel e hice un inventario de lo que la campaña de Liliana me había costado. 3 clientes comerciales habían cancelado sus contratos. 2 amistades de largo plazo probablemente habían terminado. Mi reputación en los círculos profesionales estaba dañada, posiblemente de forma permanente. Pero al mirar mi teléfono y ver un mensaje de texto de Margarita Chen, agradeciéndome por ayudar a su esposo con su horario de medicamentos, me di cuenta de algo importante. Liliana podía quitarme mi dinero, mi estatus social e incluso mi reputación profesional. But she couldn't take the one thing that actually mattered. Mi capacidad de mirarme al espejo y saber que había hecho lo correcto. Los cargos penales en su contra seguían adelante. El proceso de divorcio avanzaba sin contratiempos a pesar de las agresivas tácticas de su abogada. Y lo más importante, finalmente era libre del agotador trabajo de intentar amar a alguien que era incapaz de amar. El lunes por la mañana, recibí una llamada de David con noticias que lo cambiarían todo. El fiscal quiere ofrecerle a Liliana un acuerdo de culpabilidad, dijo. 6 meses de servicio comunitario y pagos de restitución a los Chen a cambio de declararse culpable de vandalismo y de presentar informes policiales falsos. ¿Cuál es la alternativa? Si va a juicio y pierde, se enfrenta a hasta 2 años de prisión, además de condenas por fraude grave que destruirían cualquier posibilidad de empleo profesional. Pensé en Liliana sentada en la oficina de su abogada
entendiendo finalmente que sus planes tenían consecuencias reales, que había límites para el daño que podía causar antes de que el sistema respondiera. ¿Qué crees que hará? David guardó silencio por un momento. Creo que aceptará el trato. La gente como Liliana siempre acepta el trato cuando finalmente se ve acorralada. Tenía razón. Para el miércoles por la tarde, Liliana había aceptado la oferta del fiscal. El acuerdo de divorcio se finalizó la semana siguiente. Ella se quedó con la casa y la mitad de nuestras cuentas de ahorro conjuntas. Yo me quedé con mi negocio, mi herencia y mi libertad, pero aún quedaba una sorpresa más para ambos. La sorpresa final que definiría cómo terminaría realmente esta historia. Un año después, me encontraba en el jardín delantero de una modesta casa de 2 pisos en la calle de los Olmos, viendo a Roberto Chen plantar tomates con cuidado en la jardinera elevada anterior. Sus movimientos eran lentos pero decididos, y cada pocos minutos se detenía para limpiarse el sudor de la frente, a pesar de la fresca mañana de primavera. No tan profundo, gritó Margarita desde el porche delantero, donde estaba sentada desvainando chícharos en un tazón de cerámica. Recuerda lo que dijo el hombre del vivero sobre las raíces. Roberto agitó la mano restándole importancia, pero ajustó la profundidad de todos modos. A sus 81 años, había aprendido a elegir sus batallas con su esposa de 57 años de matrimonio. Este era su nuevo hogar, el que yo les había comprado 6 meses después de que se finalizara el divorcio. No como un regalo, sino como una inversión en algo que nunca antes había comprendido del todo, el tipo de riqueza que no se puede depositar en una cuenta bancaria. La casa costó $230,000, un precio que a Liliana le habría parecido insignificante, pero que a mí me pareció perfecto. 3 habitaciones, 2 baños, una cocina con ventanas que recibían el sol de la mañana y un jardín lo suficientemente grande para las verduras de trenes, Roberto y las flores de Margarita. Lo más importante era que era de ellos. Las escrituras estaban a su nombre, la hipoteca estaba pagada por completo, y nunca tendrían que preocuparse de que alguien se las quitara. Señor Damián, me llamó Margarita. ¿Se queda a almorzar? Hice demasiada sopa otra vez. Revisé mi reloj. Era sábado por la tarde, no tenía otro lugar donde estar, y la sopa de Margarita era legendaria en su nuevo vecindario. Si está segura de que no es molestia. Ninguna molestia, dijo Roberto, sacudiéndose la tierra de las manos mientras se levantaba lentamente. Margarita siempre cocina como para un ejército. Es mejor que te la comas tú a que yo engorde. Habíamos desarrollado esta rutina durante el último año. Yo pasaba los fines de semana para ayudar con pequeños proyectos en la casa. Margarita insistía en alimentarme y pasábamos horas hablando de todo y de nada. Me contaban historias de su infancia en China, su inmigración a Estados Unidos en la década de 1970, su hijo que vivía en California y llamaba todos los domingos. Yo les hablaba de mis padres, mi trabajo, mis planes para el futuro. Lo que no les decía, lo que nunca le decía a nadie, era que estas tardes de sábado se habían convertido en la parte más valiosa de mi semana. Después del almuerzo, mientras Roberto se acomodaba en su sillón para su siesta diaria, y Margarita se movía por la cocina a pesar de mis ofertas para ayudar a limpiar, me encontré pensando en cuánto había cambiado mi vida desde aquella llamada telefónica en la habitación de hotel de Chicago. El divorcio se había concretado hacía 8 meses. Liliana se quedó con la casa de Lomas de San Miguel, aunque tuvo que pedir una hipoteca para pagar parte del valor líquido. También se quedó con la mitad de nuestras cuentas de ahorro conjuntas y carteras de inversión, lo que sumaba unos $400,000. Su abogada había luchado duro para reclamar una parte de la herencia, pero la cuidadosa documentación de David demostró que los 5 millones provenían en su totalidad de la propiedad que yo poseía antes de nuestro matrimonio. Liliana había aceptado el acuerdo penal, cumpliendo 6 meses de servicio comunitario en un banco de alimentos local. La ironía de obligar a alguien que había desalojado a personas mayores a pasar sus fines de semana ayudando a los desamparados no se me escapaba, aunque no sentía ninguna satisfacción particular en ello. La justicia no se trata de venganza, se trata de consecuencias que correspondan al daño causado. También me había enterado, a través de conocidos comunes, de que estaba pasando por dificultades financieras. Los pagos de la casa eran más de lo que podía pagar con sus ingresos a tiempo parcial,
y sus gastos legales habían consumido la mayor parte de su liquidación de divorcio. Había intentado vender la casa 2 veces, pero el mercado se había debilitado y no lograba obtener lo suficiente para pagar la hipoteca y quedarse con algo. Más importante aún, su reputación en nuestro antiguo círculo social se había desmoronado una vez que se conoció toda la historia. Ricardo y Susana Martínez, la pareja que me había confrontado en el evento benéfico, me llamaron para disculparse 6 meses después del divorcio. Se habían enterado de los cargos penales, de los inquilinos ancianos desalojados y de la manipulación sistemática de Liliana en nuestro matrimonio. Su disculpa fue sincera, pero me di cuenta de que ya no necesitaba su validación. El negocio se había recuperado más rápido de lo que esperaba. Se corrió la voz de que la investigación penal me había absuelto por completo, y varios clientes que inicialmente se habían distanciado regresaron con contratos más grandes que antes. Mi reputación de integridad resultó valía más a largo plazo de lo que las conexiones sociales de Liliana jamás habían valido, pero el cambio más significativo en mi vida no fue financiero ni profesional. Fue personal. Había comenzado a trabajar como voluntario en el centro para personas mayores donde Roberto jugaban a las cartas 2 veces por semana. Lo que comenzó como visitas ocasionales para revisar cómo se adaptaban al nuevo vecindario, se convirtió en una participación regular en los programas del centro. Ayudaba a los residentes ancianos con la tecnología, llevaba a la gente a sus citas médicas cuando sus familias no podían y, gradualmente, me convertí en parte de una comunidad que nunca supe que existía. 3 meses atrás, la directora del centro se me había acercado para proponerme formar parte de la mesa directiva. Necesitamos a alguien con experiencia en negocios, había explicado Elena Martínez mientras tomábamos café en su desordenada oficina. Alguien que entienda de finanzas, pero que también entienda lo que nuestros usuarios realmente necesitan. El centro para personas mayores atendía a unas 300 personas en el condado, proporcionando desde entrega de comida a domicilio hasta transporte y actividades sociales. Su presupuesto siempre era limitado, sus instalaciones eran anticuadas y su personal trabajaba en exceso y recibía una paga baja. Pero las personas a las que atendían me recordaban por qué se suponía que el dinero importaba. Pensé en la señora Patterson, la viuda de 85 años que acudía al centro todos los días, porque era el único lugar donde podía permitirse almorzar y conversar con otro ser humano. Pensé en Harold Kim, el veterano de 90 años que había construido un próspero negocio de jardinería después de la guerra, pero que ahora vivía de la seguridad social porque las facturas médicas habían consumido los ahorros de toda su vida. Estas eran personas que habían trabajado duro, criado familias, contribuido a sus comunidades y merecían algo mejor pasar sus últimos años, aislados y con dificultades. Acepté el puesto en la junta directiva y, para Navidad, había convencido a los demás directores de que me permitieran financiar una expansión importante. La nueva ala comunitaria Margarita y Roberto Chen se inauguró el mes pasado. Incluye una cocina comercial donde los voluntarios preparan comidas para entregar a domicilio. Una clínica de salud atendida por enfermeras especializadas en geriatría y un laboratorio de computación donde los adultos mayores pueden hacer videollamadas con familiares lejanos o aprender a usar la banca en línea. La ceremonia de inauguración fue pequeña pero significativa. Unas 50 personas se reunieron en el salón principal mientras Elena Martínez pronunciaba un discurso sobre la importancia del apoyo comunitario para las personas mayores vulnerables. Roberto cortó la cinta con manos temblorosas mientras Margarita se limpiaba las lágrimas con un pañuelo. ¿Por qué le pones nuestro nombre?, me había preguntado Margarita cuando le propuse la idea por primera vez. Solo somos personas comunes. No, le dije. Son personas extraordinarias que viven vidas comunes. A ese tipo de personas es a las que este lugar debe honrar. Estando en su jardín ahora, viendo a Roberto regar metódicamente sus plantas de tomate mientras Margarita barría el porche, entendí algo sobre la felicidad que nunca había comprendido durante mi matrimonio con Liliana. La felicidad no se trata de acumular suficiente riqueza para impresionar a los demás. Se trata de tener suficientes recursos para cuidar de las personas que amas y los 5 millones de dólares que Liliana tanto deseaba controlar seguían en cuentas de inversión
creciendo constantemente y proporcionándome más seguridad financiera de la que jamás necesitaría. Pero el dinero que sentía más valioso era la cantidad mucho menor que gastaba cada mes apoyando al centro de ancianos, ayudando a familias como los Chen, y construyendo el tipo de comunidad de la que mis padres se habrían sentido orgullosos de formar parte. Sonó mi teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. El número de David apareció en la pantalla. Tengo noticias, dijo cuando respondí. Liliana se declaró en bancarrota. Sentí algo que pudo haber sido tristeza, pero no por la razón que esperaba. ¿Qué pasó? No pudo mantenerse al corriente con los pagos de la hipoteca de la casa. Además, al parecer, pidió un préstamo sobre su auto para pagar deudas de tarjetas de crédito. Y eso le alcanzó. Lo está perdiendo todo. Caminé hacia el otro lado del jardín de Roberto, bajando la voz para que la pareja de ancianos no escuchara. ¿Está pidiendo ayuda? No. En realidad, está intentando que le reduzcan los pagos de restitución penal debido a dificultades financieras. Afirma que no puede pagar la cuota mensual a los Chen. La restitución era de solo $200 al mes, dinero destinado a cubrir los gastos adicionales de manutención que Roberto y Margarita habían tenido debido a la demolición. Era una cantidad simbólica comparada con lo que Liliana realmente les había costado, pero era una cuestión de principios. ¿Qué crees que pasará? El tribunal probablemente no modificará la orden. La restitución penal no es condonable en la bancarrota, y 200 al mes no se considera irrazonable para alguien físicamente capaz de trabajar. Después de colgar, me quedé de pie en el jardín de los Chen durante mucho tiempo, pensando en las elecciones que nos habían llevado a Liliana y a mí a lugares tan diferentes. Me había casado con ella pensando que era ambiciosa, sofisticada, alguien que me impulsaría a lograr más de lo que podría lograr solo. Lo que no había logrado entender era la diferencia entre la ambición y la codicia, entre querer construir algo significativo y simplemente querer adquirir cosas para impresionar a los demás. La versión del éxito de Liliana se basaba en símbolos de estatus: casas caras, autos de lujo, ropa de diseñador, conexiones sociales que pudieran aprovecharse para obtener más oportunidades de adquirir más símbolos de estatus. Era una búsqueda circular que nunca conducía a la satisfacción, porque siempre había alguien con una casa más grande, un auto más nuevo o conexiones más exclusivas. La versión del éxito de mis padres se basaba en la relación: un matrimonio que se profundizaba con el tiempo, hijos que crecían sintiéndose amados y seguros, vecinos que se convertían en familia, un trabajo que proporcionaba dignidad y propósito. Habían muerto en la misma casa modesta donde me habían criado, rodeados de fotografías de personas que los amaban, dejando un legado de bondad que seguía rindiendo frutos en mi vida. Señor Damián, llamó Margarita desde el porche, te ves demasiado serio para una tarde de sábado. Ven a sentarte. Roberto se despertará pronto y querrá mostrarte sus plantas de chile. Me uní a ella en los escalones del porche, aceptando el vaso de té helado que me puso en las manos. El sol de la tarde caía sobre su pequeño jardín delantero, iluminando las flores que Margarita había plantado alrededor de las verduras de Roberto. Su buzón, que yo había ayudado a Roberto a instalar el mes pasado, llevaba su apellido en letras negras limpias: Chen. Así es como se veía la riqueza cuando se usaba correctamente. No para comprar cosas, sino para comprar seguridad. No para impresionar a extraños, sino para cuidar de las personas que importaban. No para acumular activos, sino para construir relaciones que durarían más que cualquier cuenta bancaria. Margarita, dije, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez piensas en la casa de la calle del Maple? ¿La extrañas? Se quedaba callada por un momento, meciéndose lentamente en la silla de madera que Roberto había comprado en una venta de garage y pintado de blanco para que hiciera juego con la puerta principal. Extraño a los vecinos, dijo finalmente. La señora Patterson de al lado me daba tomates de su jardín cada verano. Tom Morrison de enfrente ayudaba a Roberto a arreglar el auto cuando no encendía. Ese vecindario era una familia. ¿Alguna vez desearías que nada de esto hubiera pasado? ¿Que Liliana no hubiera demolido la casa? Margarita dejó de mecerse y me miró con esa sabiduría lúcida que da el haber sobrevivido a 82 años de desafíos. Señor Damián, ¿sabes lo que he aprendido en 82 años? Pasan cosas malas. Pero la gente buena hace cosas buenas de las cosas malas.
Tu esposa intentó hacernos daño, sí, pero tú te aseguraste de que estuviéramos bien. Ahora tenemos una casa hermosa, un vecindario agradable, no nos preocupamos por la renta. A veces Dios usa a la gente mala para unir a la gente buena. Como si sus palabras lo hubieran invocado, Roberto apareció en la puerta, con el cabello alborotado por la siesta. Las plantas de chile están listas para el recorrido, anunció seriamente. Chiles muy importantes este año. Margarita dice que van a picar demasiado, pero yo sé lo que hago. Pasé la hora siguiente examinando las plantas de chile que Roberto cuidaba con esmero, mientras me explicaba sus teorías sobre la preparación de la fierte, tierra y la separación óptima. Margarita sacó un plato de galletas caseras y escuchó su explicación con la paciencia de quien ha oído discursos similares durante 57 años, pero que aún los encuentra adorables. Cuando llegó el momento de irme, me acompañaron hasta mi auto, como hacían todos los sábados. Roberto me estrechó la mano formalmente, mientras Margarita me dio un abrazo y me entregó un recipiente con la sopa que había sobrado. Maneja con cuidado, dijo, las mismas palabras de cada semana. Te veremos el próximo sábado. Aquí estaremos, dijo Roberto, y sabía que así sería. Mientras manejaba de regreso por las calles arboladas de su vecindario, past houses where families were finishing weekend dinners and children were playing in front yards, pensé en la carta que había recibido de la abogada de Liliana la semana anterior. Solicitaba una reunión para discutir lo que su abogada llamaba posibles conversaciones de reconciliación. Leyendo entre líneas el lenguaje legal, quería saber si yo estaría interesado en darle otra oportunidad a nuestro matrimonio. Le había pedido a David que respondiera con una negativa educada pero firme. Algunos errores pueden perdonarse, algunas relaciones pueden repararse con tiempo, esfuerzo y un compromiso real de cambio. Pero lo que Liliana y yo habíamos compartido no había sido un matrimonio real. Había sido una actuación, una ficción elaborada, donde yo interpretaba el papel de esposos exitoso mientras ella interpretaba el de esposa devota. Ambos fingiendo que lo que sentíamos, el uno por el otro, era amor en lugar de conveniencia. El amor real no era lo que yo había sentido por Liliana durante nuestros 8 años juntos. El amor real era lo que veía entre Roberto y Margarita, dos personas que habían construido una vida basada en el respeto mutuo, los valores compartidos y el cuidado genuino por el bienestar del otro. El amor real era lo que mis padres habían compartido. El tipo de unión donde la felicidad de cada uno era verdaderamente importante para el otro, donde las decisiones se tomaban en base a lo que era bueno para ambos en lugar de lo que beneficiaba a uno a expensas del otro. Esa noche, me senté en mi propio y modesto departamento y revisé los planes que Elena Martínez me había enviado para la próxima expansión del centro de ancianos. Con una inversión cuidadosa de otra parte de mi herencia, podríamos añadir una pequeña clínica médica y un servicio de transporte para las personas mayores que ya no podían conducir. Costaría unos $800,000, dinero que Liliana habría considerado desperdiciado en personas que no podían ofrecer nada a cambio. Pero yo había aprendido algo importante durante el último año. Las mejores inversiones son las que rinden frutos en satisfacción y no en dólares. Mientras firmaba los formularios de autorización y me preparaba para transferir los fondos, pensé en mis padres y en lo que opinarían sobre cómo había utilizado su legado. Papá, que había trabajado turnos dobles para pagar una hipoteca modesta, y mamá, que había ahorrado cada centavo para poder dejarme algo valioso cuando ya no estuvieran. Me habían dado el ejemplo de cómo vivir con dignidad, cómo valorar las cosas correctas, cómo construir una riqueza que realmente importara, y finalmente, a mis 55 años, empezaba a comprender lo que habían intentado enseñarme todo el tiempo. La herencia real no eran los $5 millones. Era el conocimiento de cómo usarlos.